Durante décadas, el nombre de Guillermo Dávila ha estado íntimamente ligado al romanticismo latino, a las telenovelas que marcaron la cultura popular en América Latina, y a las canciones que, incluso hoy, siguen sonando en las radios nostálgicas. Para millones de seguidores, Dávila no era solo un actor o un cantante. Era un símbolo de juventud eterna, de pasiones imposibles y de un tiempo en el que la televisión y la música se entrelazaban en una misma narrativa. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable de ídolo juvenil eterno, se escondía una verdad que él mismo prefirió callar durante años. Una verdad que, con el paso del tiempo, se volvió más pesada, más difícil de ocultar, y que hoy, a los 70 años, el artista ha decidido enfrentar. Nacido en Caracas en 1955, Guillermo Dávila se convirtió en la gran sensación de la pantalla chica venezolana en los años 80. Sus interpretaciones en Ligia Elena, Nacho y más tarde en Cristal lo proyectaron como un galán inalcanzable, dueño de una sonrisa magnética y de una voz capaz de conquistar multitudes. Sus canciones como Solo pienso en ti o Tesoro mío no solo reforzaban su estatus como estrella, sino que consolidaban la conexión entre el hombre de carne y hueso y el personaje romántico que interpretaba. Esa dualidad se volvió parte de su mito. Para el público, Dávila parecía tenerlo todo: éxito profesional, reconocimiento internacional y una vida privada cuidadosamente protegida. Pero en la industria del espectáculo, donde la exposición es constante y las cámaras buscan fisuras en la armadura de cualquier estrella, la verdad raramente permanece oculta para siempre. A lo largo de los años, los rumores alrededor de Guillermo Dávila nunca cesaron. Se hablaba de romances ocultos, de disputas familiares, de hijos no reconocidos y de decisiones personales que parecían contradecir la imagen de perfección que proyectaba en pantalla. En la prensa amarillista, su nombre aparecía intermitentemente, asociado a historias que nunca terminaban de confirmarse, pero que tampoco desaparecían. El público, por su parte, oscilaba entre la devoción absoluta y la curiosidad morbosa. Muchos de sus fanáticos querían creer que su ídolo estaba por encima de los escándalos, que era ese hombre íntegro y romántico que veían en las telenovelas. Pero otros, más realistas, sospechaban que detrás del mito se escondía un ser humano con contradicciones, secretos y errores, como cualquiera. Los testimonios de personas cercanas a Dávila siempre coincidieron en algo: su obsesión por proteger su vida íntima. Aunque en entrevistas se mostraba cordial, el artista evitaba cuidadosamente responder a preguntas personales. Su estrategia consistía en cambiar de tema, en apelar al humor o en desviar la atención hacia su carrera artística. Durante un tiempo, esta táctica funcionó, pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las preguntas no dejaron de acumularse. En la década de los 90, cuando el boom de las telenovelas venezolanas alcanzaba su máximo esplendor, Dávila ya era un nombre internacional. Actuaba en escenarios de México, Puerto Rico y otros países de habla hispana, llevando consigo no solo sus canciones, sino también las especulaciones. Cada gira, cada presentación, era acompañada por la prensa con un doble interés: el profesional y el personal. ¿Quién era realmente Guillermo Dávila fuera de los reflectores? La prensa comenzó a insistir en un tema en particular: la paternidad. Durante años circularon rumores de que Dávila tenía un hijo no reconocido, fruto de una relación juvenil. Aunque el cantante evitaba dar respuestas claras, las sospechas nunca se disiparon. En Venezuela, en Puerto Rico y más tarde en Estados Unidos, los medios continuaban explorando esa posibilidad, convencidos de que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. El propio público se dividió. Algunos consideraban que la vida privada del artista debía permanecer al margen de su carrera, que su talento era suficiente para sostener su legado. Otros, en cambio, sentían que el silencio era una forma de evasión, un modo de esquivar responsabilidades que tarde o temprano debía asumir. El tiempo, sin embargo,
es implacable. A medida que los años pasaban, el ídolo juvenil comenzó a envejecer. Sus apariciones públicas se hicieron menos frecuentes, sus proyectos más espaciados, y su figura, aunque aún respetada, perdió parte de la fuerza mediática que había tenido en sus años de gloria. En ese contexto, las viejas preguntas cobraron un nuevo sentido. ¿Qué quedaba detrás de la estrella? ¿Qué huella humana había dejado más allá de los escenarios? La respuesta llegó lentamente, en fragmentos. Dávila comenzó a conceder entrevistas más sinceras, quizás consciente de que ya no tenía nada que perder. Sus declaraciones se volvieron más introspectivas, más cercanas al hombre real y menos al personaje, pero el gran secreto seguía ahí, esperando el momento adecuado para ser revelado. Y ese momento llegó cuando Guillermo Dávila cumplió 70 años. En un giro que sorprendió a sus seguidores y a la prensa internacional, el artista decidió hablar. Lo hizo con la serenidad de alguien que ya no teme al juicio público, con la honestidad de un hombre que reconoce que cargar con un secreto durante décadas es una forma de condena. En una entrevista íntima, rodeado de fotografías de su carrera y con la voz entrecortada, admitió lo que por años había sido un rumor persistente. Sí, tenía un hijo que no había reconocido públicamente en su momento. Su confesión no solo fue una noticia, sino un terremoto emocional para quienes lo habían seguido durante décadas. Porque más allá del dato concreto, lo que revelaba era la vulnerabilidad de un hombre que siempre había preferido mostrarse fuerte, impecable y casi inalcanzable. Esa confesión era, en el fondo, una rendición ante la verdad. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos lo aplaudieron por su valentía, argumentando que nunca es tarde para reconocer los errores y asumir las responsabilidades. Otros lo criticaron duramente, acusándolo de haber esperado demasiado, de haber negado durante años algo que pudo haber cambiado la vida de su hijo. En las redes sociales, los debates se multiplicaron, y en los medios de comunicación, la noticia ocupó titulares durante semanas. Para muchos fanáticos, escuchar a Guillermo Dávila admitir esa verdad fue un golpe al corazón. Era como descubrir que el príncipe azul de su juventud también había cometido errores graves, que su ídolo no era inmune a las debilidades humanas. Sin embargo, también abrió una puerta a la empatía, la posibilidad de ver en él no solo a un artista, sino a un hombre real, con luces y sombras. La confesión no borró las décadas de silencio, pero sí permitió que Dávila comenzara una nueva etapa de su vida. Una etapa marcada por la reconciliación, no solo con su hijo, sino también consigo mismo. He cargado con este peso durante años, confesó en la entrevista, y hoy siento que puedo respirar de nuevo. A los 70 años, Guillermo Dávila ya no busca conquistar escenarios ni encabezar telenovelas. Su meta ahora es más íntima: recuperar el tiempo perdido, reconstruir vínculos y dejar un legado que trascienda el mito del ídolo juvenil. Un legado que hable de errores, de aprendizajes y de la valentía de enfrentarse a la verdad, aunque llegue tarde. La confesión de Guillermo Dávila no solo removió recuerdos y titulares en la prensa, sino que abrió un capítulo completamente nuevo en su vida y en la de quienes habían estado, voluntaria o involuntariamente, involucrados en ese silencio. Porque detrás de las luces, del mito del galán eterno y de los escenarios abarrotados, había un joven que había crecido bajo la sombra de un apellido famoso, cargando con las dudas, el murmullo constante de los medios y la necesidad de descubrir su propia identidad. Desde muy pequeño, el hijo no reconocido de Guillermo escuchó comentarios que lo vinculaban con el artista. En los pasillos de la escuela, entre vecinos y en la propia familia, siempre flotaba esa pregunta incómoda: ¿será que ese muchacho es hijo de Guillermo Dávila? Aunque su madre trató de protegerlo de la presión mediática, el peso de esas sospechas se volvió inevitable. Mientras Guillermo viajaba de país en país, presentándose en escenarios,
y grabando discos que se convertían en himnos de toda una generación. Aquel niño crecía con la ausencia de un padre que parecía estar presente en todas partes menos en su vida. Lo veía en la televisión, lo escuchaba en la radio, pero no lo tenía a su lado en los momentos más cotidianos, en las tareas escolares, en los cumpleaños, en los días de enfermedad. Ese contraste entre la figura pública del ídolo y la realidad de un niño que buscaba a su padre fue la primera herida que con el tiempo se transformaría en un vacío difícil de llenar. Con el paso de los años, ese hijo entró en la adolescencia y luego en la juventud, enfrentándose a una dualidad compleja. Por un lado, había cierta fascinación en escuchar a otros hablar de su supuesto padre con admiración, en ver cómo las mujeres suspiraban por él, en comprobar que las canciones eran parte de la banda sonora sentimental de toda una época. Pero, al mismo tiempo, estaba la rabia contenida, la pregunta sin respuesta, la certeza de que la fama podía ser una máscara demasiado poderosa. En entrevistas posteriores, este joven confesó que muchas veces se sintió como un extraño dentro de su propia historia. Sabía que había una parte de su identidad que estaba incompleta, que había un apellido que no se atrevía a reclamar del todo. Y aunque trató de construir su camino al margen de esa herencia, la sombra del rumor nunca dejó de perseguirlo. Fue la prensa la que, una y otra vez, reavivó la historia. Reportajes, entrevistas insinuadas, investigaciones que buscaban encontrar pruebas. Durante años, los medios jugaron un papel ambiguo. Por un lado, perseguían la primicia, por otro, empujaban indirectamente a Guillermo hacia una decisión que él evitaba tomar. El tema de la paternidad se convirtió en un secreto a voces en el mundo del espectáculo. Era imposible hablar de Guillermo Dávila sin que alguien mencionara aquel rumor, incluso en momentos en que su carrera parecía estar en un punto de resurgimiento. Las preguntas regresaban como un eco persistente. Durante mucho tiempo, Guillermo se mantuvo firme en su estrategia de no hablar del asunto. Su respuesta era el silencio, la evasión, la incomodidad. Alegaba que su vida privada debía permanecer intacta y que lo importante era su carrera artística, pero esa decisión, aunque comprensible para proteger su imagen pública, tuvo un costo emocional altísimo, no solo en su hijo, sino en él mismo. El silencio se convirtió en una cárcel. Cada vez que daba entrevistas, cada vez que una pregunta insinuaba el tema, el cantante debía ponerse la máscara del galán sonriente y evitar profundizar. Con el paso del tiempo, esa máscara se fue agrietando. La confesión pública de Guillermo a los 70 años fue, en realidad, la culminación de un proceso más íntimo, el encuentro con su hijo. Antes de admitirlo ante las cámaras, el artista había tenido que enfrentarse a esa conversación pendiente, al momento de mirar a los ojos a aquel joven que había crecido sin él. Los relatos sobre ese encuentro son conmovedores. No fue fácil. Hubo lágrimas, reproches, silencios incómodos y una avalancha de emociones contenidas durante décadas. El hijo expresó el dolor de la ausencia, la rabia por los años perdidos, pero también la necesidad de sanar. Guillermo, por su parte, habló de sus miedos, de la presión de la fama, de la cobardía que muchas veces lo llevó a aplazar una decisión inevitable. Ese cara a cara fue el verdadero inicio de la reconciliación. Más allá de los titulares, más allá de la confesión mediática, lo que ocurrió entre padre e hijo fue un acto profundamente humano. Dos personas tratando de reconstruir un vínculo roto por el tiempo. La noticia también sacudió a la familia de Guillermo. Sus otros hijos, aquellos que habían crecido con él presente, tuvieron que procesar esta nueva realidad. Para algunos fue una sorpresa, para otros, la confirmación de un rumor que ya circulaba en el entorno familiar. La esposa del artista, en entrevistas posteriores, habló con una mezcla de dolor y comprensión. Reconoció que no fue fácil aceptar la verdad, pero también entendió que era necesario enfrentarla. El proceso de integración del hijo en la vida familiar fue gradual, lleno de ajustes y conversaciones incómodas, pero finalmente marcó un nuevo comienzo.
La opinión pública, como siempre, fue implacable. Algunos medios celebraron la valentía de Guillermo, destacando que nunca es tarde para reconocer a un hijo. Otros, en cambio, lo criticaron con dureza, señalando que el reconocimiento había llegado demasiado tarde, que el daño ya estaba hecho. En programas de televisión, analistas y periodistas de espectáculos debatían intensamente sobre el caso. ¿Era un acto de redención genuina o una estrategia para limpiar su imagen en el ocaso de su carrera? ¿Era justicia para el hijo o un gesto tardío que no borraba décadas de silencio? Las redes sociales amplificaron estas discusiones, con miles de mensajes a favor y en contra. Fanáticos que lo habían seguido toda la vida expresaban sentimientos encontrados, decepción, pero también compasión. Algunos decían, nuestro ídolo también es humano, mientras otros escribían, el perdón no borra la ausencia. Para Guillermo, el proceso no terminó con la confesión. Reconocer públicamente a su hijo fue apenas el primer paso de un camino más largo. Reconstruir una relación. Sabía que el tiempo perdido no podía recuperarse, pero también que la vida le daba una segunda oportunidad. Ese proceso implicó paciencia, humildad y una disposición a escuchar. Para un hombre acostumbrado a ser el centro de atención, el aprendizaje fue duro. Entender que ahora debía ser él quien pidiera perdón, quien se enfrentara a la mirada crítica de su hijo, quien aceptara que la reconciliación no llegaría de inmediato. El caso de Guillermo Dávila trascendió lo personal. Se convirtió en un símbolo de las deudas pendientes que muchos hombres, en distintos rincones del mundo, mantienen con sus hijos. Su historia abrió debates sobre la responsabilidad paterna, sobre los costos del silencio y sobre la posibilidad de redención. En entrevistas, psicólogos y sociólogos señalaban que la valentía de Guillermo, aunque tardía, podía servir de ejemplo para otros padres que aún dudaban en enfrentar su verdad. La fama del artista amplificó el mensaje. Nunca es tarde para reconocer un error, aunque la herida exista. Con su confesión y con la integración de su hijo en su vida, Guillermo Dávila abrió un nuevo capítulo. A los 70 años, ya no se ve como el ídolo juvenil de antaño, sino como un hombre que ha vivido glorias y sombras, que ha cometido errores, pero que busca terminar su vida con paz. Su música y sus telenovelas seguirán siendo parte de la memoria colectiva, pero ahora su legado también incluye una lección de humanidad. La importancia de enfrentar la verdad, aunque duela, y de ofrecer a quienes amamos la oportunidad de sanar junto a nosotros. La confesión de Guillermo Dávila no solo representó un giro en su vida personal, sino que también transformó la manera en la que su nombre será recordado en la historia del espectáculo latinoamericano. Durante más de 4 décadas, su imagen estuvo construida sobre el brillo del éxito, las canciones románticas y los papeles de galán que definieron una era de la televisión. Sin embargo, al llegar a los 70 años, su decisión de admitir públicamente lo que durante décadas había sido un rumor constante reveló un costado más humano, más vulnerable y quizás más valioso que cualquier premio o reconocimiento artístico. El legado de Guillermo Dávila puede dividirse en 2 dimensiones. Por un lado, está su aporte al mundo del entretenimiento, las novelas que marcaron generaciones, sus discos que alcanzaron ventas millonarias y las giras que lo llevaron a escenarios internacionales. Por otro, está su herencia íntima, aquella que no se mide en ratings ni en aplausos, sino en la capacidad de aceptar la verdad, incluso cuando es dolorosa. Con su confesión, Dávila dejó en claro que el verdadero valor de un hombre no reside en la perfección, sino en la capacidad de reconocer los errores. Ese acto, aunque tardío, lo situó en una dimensión distinta, la del ser humano que ya no teme mostrarse tal como es. Tras la confesión, los medios de comunicación reavivaron el interés por su carrera. Programas de televisión y portales digitales comenzaron a rescatar escenas memorables de sus telenovelas, videos de sus conciertos en los años 80 y entrevistas de juventud, donde se mostraba como el eterno galán. Esta relectura de su trayectoria tuvo un matiz distinto.
ya no era solo la nostalgia de quienes lo habían visto triunfar, sino también el contraste con el hombre de 70 años que hablaba desde la vulnerabilidad. El público descubrió, quizás por primera vez, que la historia de Guillermo no era solo la de un ídolo perfecto, sino también la de un ser humano con luchas internas, silencios prolongados y deudas emocionales. Compañeros de la industria, actores y cantantes que compartieron escenario con él, reaccionaron con una mezcla de sorpresa y admiración. Algunos declararon que sabían del rumor desde hacía años, pero que respetaban su silencio. Otros afirmaron que su valentía servía como inspiración en una industria donde la imagen lo es todo. Figuras icónicas de la música latina lo respaldaron públicamente, recordando que los ídolos también tienen derecho a equivocarse. Incluso artistas más jóvenes, que crecieron escuchando sus canciones, reconocieron el valor de hablar de un tema tan delicado en una cultura donde el machismo y la negación suelen imponerse. Uno de los aspectos más seguidos por la prensa tras la confesión fue la evolución de la relación entre Guillermo y su hijo. Las primeras imágenes de ambos juntos, compartidas en medios y redes sociales, fueron interpretadas como un símbolo de reconciliación. Si bien no todo fue fácil, pues sanar heridas de décadas requiere tiempo y paciencia, ambos demostraron disposición para construir un nuevo vínculo. El hijo, ahora adulto, explicó en entrevistas que lo más importante no era el reconocimiento mediático, sino la oportunidad de tener una relación real con su padre, aunque ésta llegara en la madurez de ambos. Ese proceso de acercamiento fue seguido con atención por fanáticos y periodistas, quienes veían en cada gesto, en cada palabra compartida, la prueba de que la verdad, aunque dolorosa, puede abrir caminos de sanación. Para Guillermo, llegar a los 70 años significó mirar su vida desde una nueva perspectiva. Ya no se trata de los aplausos, los contratos ni los personajes memorables, sino de encontrar un sentido más profundo. En declaraciones posteriores a su confesión, aseguró que lo que busca ahora es vivir en paz, rodeado de su familia y reconciliado con su pasado. Esa madurez lo llevó a valorar más los momentos sencillos, compartir una cena con sus seres queridos, escuchar música sin la presión de los escenarios, ver una novela sin ser el protagonista. Comprendió que el tiempo es el bien más valioso, y que gastar décadas en silencio y miedo había sido una de sus mayores cargas. Los fanáticos de Guillermo, al escuchar su confesión, no solo recibieron la noticia de un rumor confirmado, sino también una lección sobre la vida. Aprendieron que incluso los ídolos, aquellos que parecen inalcanzables, atraviesan luchas internas y toman decisiones difíciles, que el valor no está en aparentar perfección, sino en aceptar la fragilidad humana. En foros de internet y páginas de admiradores, muchos seguidores compartieron historias personales de reconciliación con sus propios padres. El caso de Guillermo sirvió como espejo, como detonante para que otras familias enfrentaran verdades guardadas. Así, el legado del cantante trascendió el ámbito artístico para convertirse en un ejemplo social. Uno de los mensajes más poderosos que dejó Guillermo Dávila con su confesión fue el valor del perdón. No se trata solo de perdonar a los demás, sino también de perdonarse a sí mismo. Reconocer que se ha fallado, que se ha evitado una responsabilidad y que se ha hecho daño con el silencio, es el primer paso hacia la redención. En su caso, pedir perdón a su hijo fue un acto liberador. Pero más allá de eso, también significó perdonarse por los años en los que eligió callar. Esa dimensión íntima es la que convirtió su confesión en un acto transformador, no solo para él, sino para quienes lo escucharon. A los 70 años, Guillermo Dávila se encuentra en una etapa en la que ya no tiene que demostrar nada a nadie. Sus canciones siguen sonando. Sus telenovelas continúan siendo transmitidas en canales de nostalgia, y su nombre está asegurado en la memoria cultural de Latinoamérica. Pero ahora, además de eso, ha sumado un gesto de honestidad que le permite cerrar un ciclo. No es el final de su vida artística,
pues aún conserva el deseo de cantar y de compartir con su público, pero sí es el inicio de una etapa más serena, más íntima, donde lo importante no es la fama, sino la paz consigo mismo. La historia de Guillermo Dávila es, en última instancia, una historia sobre el tiempo que se escapa mientras callamos, el tiempo que pesa cuando evitamos enfrentar la verdad, y el tiempo que nos da una segunda oportunidad para enmendar lo que parecía irreparable. Su confesión, aunque tardía, demostró que nunca es demasiado tarde para decir la verdad. Y esa lección, más allá del espectáculo, es universal. Porque todos, en algún momento de la vida, debemos enfrentarnos a nuestras propias verdades ocultas, a esos silencios que nos pesan. Guillermo Dávila, el galán eterno que conquistó a millones con su sonrisa y su voz, será recordado no solo por sus éxitos, sino también por haber tenido la valentía de admitir, al final, lo que todos sospechábamos. Y en esa verdad, tan humana como dolorosa, reside la grandeza de su legado. La vida de Guillermo Dávila ha sido un recorrido lleno de luces, sombras, melodías inolvidables y silencios prolongados. A los 70 años, el artista que alguna vez encarnó el sueño romántico de toda una generación, se muestra hoy más humano que nunca. No es casualidad que su confesión haya removido tantas emociones, porque lo que ocurrió con él no es simplemente un asunto de farándula, sino un espejo en el que todos podemos ver reflejadas nuestras propias deudas con el pasado. Durante décadas, Dávila fue el símbolo de la juventud eterna. Sus novelas, transmitidas una y otra vez en distintos países, se convirtieron en el escenario de amores imposibles y pasiones desbordadas. Su voz, con canciones que aún hoy despiertan nostalgia, formó parte de la banda sonora de innumerables vidas. Pero detrás de ese brillo existía un hombre de carne y hueso, con miedos, dudas y errores. Un hombre que prefirió callar durante años aquello que lo perseguía en la intimidad. La existencia de un hijo no reconocido públicamente. Ese silencio, prolongado por décadas, fue su condena más íntima. Sin embargo, lo verdaderamente trascendente no es el error cometido, sino el gesto final. La decisión de enfrentar la verdad, aun cuando el tiempo parecía haber pasado. En un mundo donde la apariencia suele pesar más que la sinceridad, la confesión de Guillermo fue un acto de valentía. No borró el dolor ni recuperó los años perdidos, pero abrió la puerta a la sanación, tanto para él como para su hijo. Lo que hace especial esta historia es el mensaje universal que transmite. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos guardado silencios que pesan, hemos evitado conversaciones que nos incomodan, hemos aplazado decisiones que sabíamos inevitables. El caso de Guillermo Dávila nos recuerda que nunca es tarde para hablar, para asumir responsabilidades, para pedir perdón y para reconciliarnos con quienes amamos. Su hijo, al aceptar tenderle la mano después de tantos años, simboliza la fuerza del perdón. Y Guillermo, al dejar de esconder lo evidente, demuestra que la grandeza no se mide únicamente por los éxitos en la pantalla o en los escenarios, sino también por la capacidad de mostrarse vulnerable. Esa vulnerabilidad, tan humana, es lo que lo hace más cercano, más real, y quizá más eterno en el recuerdo de quienes lo han seguido. Hoy, el legado de Guillermo Dávila no se limita a sus novelas y canciones. Su legado también está en este acto final, en esta confesión que lo redimensiona como ser humano. Ya no es solo el galán de los 80 ni el cantante romántico. Ahora es también el hombre que tuvo el valor de reconocer sus errores y buscar la paz en el tramo final de su vida. Eso lo convierte en un símbolo de madurez, de aprendizaje y de reconciliación. Porque la fama pasa, las luces se apagan y los aplausos se desvanecen, pero lo que queda es la huella que dejamos en quienes nos rodean. Y en este sentido, Guillermo ha elegido cerrar su ciclo con honestidad. La historia de Guillermo nos invita a detenernos un momento y pensar en nuestras propias vidas. ¿Cuántas verdades hemos dejado sin decir? ¿Cuántos silencios nos pesan en el corazón?
¿Cuántas oportunidades hemos dejado escapar por miedo a enfrentar el qué dirán? La lección es clara. El tiempo es implacable, pero nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Quizá no podamos recuperar lo perdido, pero siempre podemos abrir un camino hacia la reconciliación. Y en ese gesto, por más tardío que sea, reside la verdadera grandeza. En este viaje por la vida de Guillermo Dávila, hemos recorrido no solo su trayectoria artística, sino también su dimensión más íntima y humana. Hemos visto cómo el ídolo se transformó en hombre, cómo la máscara del galán perfecto se quebró para dejar al descubierto un corazón con cicatrices. Y sobre todo, hemos aprendido que incluso las historias más luminosas esconden sombras, pero que es posible enfrentarlas con dignidad. Querido lector, si esta historia te conmovió, si te llevó a recordar tus propios silencios o te inspiró a reconciliarte con alguien importante en tu vida, entonces ha cumplido su propósito. Porque la vida de los artistas no nos pertenece solo como espectáculo. También nos regala lecciones que podemos aplicar en nuestro propio camino. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, donde cada semana compartimos relatos profundos, conmovedores y reveladores sobre los grandes nombres del mundo del espectáculo, las historias ocultas detrás de los reflectores y las verdades que, como la de Guillermo Dávila, nos recuerdan que todos somos humanos. Nos ayudas a seguir investigando y contando estas historias con rigor y emoción. Formas parte de una comunidad que busca no solo entretenerse, sino también reflexionar sobre la vida, el tiempo y el legado de quienes admiramos. Estarás siempre al tanto de nuevos reportajes, análisis y testimonios exclusivos. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Déjanos tus comentarios. ¿Qué opinas de la confesión de Guillermo Dávila? ¿Crees que es posible reconstruir un vínculo después de tantos años? Y comparte este contenido con quienes, como tú, valoran no solo la fama, sino también la verdad que se esconde detrás de los ídolos. Gracias por acompañarnos hasta aquí. La historia de Guillermo Dávila no es solo la de un cantante o un actor, sino la de un ser humano que nos recuerda que la verdad, por más que tarde en llegar, siempre libera.